Hola quien me vea, bienvenidos a mi pequeño mundo. Sí, como veis en el título, este año he estado en el Arenal Sound, que es un festival de música, obviamente, que se celebra en Burriana, en Castellón. Fue del 1 al 6 de agosto, incluidos, o sea que volvimos el 7, y nada, que vengo aquí a contaros mi experiencia, y seguramente si estés viendo este vídeo, pues puede ser que vayas a ir al Arenal Sound 2018 y quieras saber, pues, la experiencia de la gente, pues para, no sé, mentalizarte un poco y tal, o porque hayas estado tú este año en el Arenal y quieras ver cómo se lo ha pasado a otra gente, o simplemente porque eres curioso y te gusta ver las experiencias de la gente por ahí, yo que sé. Por lo que sea que estés en este vídeo, pues aquí te vengo a contar mi experiencia en el Arenal Sound 2017. Vale, que sepáis que fue mi primera vez en un festival, o sea, no solo en el Arenal Sound, sino en un festival en general. Y bueno, pues eso, que íbamos 3 amigos compartiendo una tienda de campaña para 3. Pues eso, para poneros en situación de que era nuestra primera vez de los 3 en un festival en el Arenal. Para mí, y yo creo que para ellas también, era su primera vez en un camping, así después de muchos años. Yo nunca he estado en un camping, ni en una tienda de campaña viviendo, ni nada, así que era mi primera vez en todo. Entonces, nosotros estuvimos en el camping de la zona de Malvarrosa, en el que está más apartado a la zona de conciertos, porque el que está más cerca es el camping del Arenal. Vale, ¿qué pasa? Que primero os tengo que decir, yo os voy a ser súper sincero, no voy a decir que todo es maravilloso porque no es así. O sea, yo os tengo que decir que la organización de este festival, al menos este año que he ido yo, es pésima, o sea, tiene una organización pésima. Se suponía que tú no podías llevar tiendas de campaña mayores al número de ocupantes, es decir, si éramos 3, teníamos que llevar una tienda de campaña de 3 personas. Si erais 2, de 2 personas. Si erais 5, de 5 personas. No podías ir tú con una tienda de campaña de 3 personas y meterte tú solo. Pues bueno, eso la gente se lo saltaba, porque vamos, las que teníamos al lado, nuestras vecinas que teníamos al lado, tenían un palacete enorme, que eso era para 8 personas mínimo, y eran 3 solamente. Entonces como que dices, bueno, pues vale, para el próximo año ya sé que puedo traer aquí una mansión de 20 personas y meterme yo solo, pero bueno, este año no lo sabíamos. Una malísima organización, porque encima este año han vendido muchas más entradas para la zona del camping que para la zona de conciertos. Por lo tanto, eso era un mogollón de gente en el camping que para encontrar hueco ya flipas, porque encima muchísima gente, o sea, no es que todos llegáramos a la misma hora y tú encontrabas un hueco, sino que había muchísima gente que había llegado muchas horas antes que tú, entonces ya podía haber cogido el hueco. Entonces cuando llegamos nosotros no quedaban casi huecos y nos metimos ahí, pues no sé ni cómo, nos metimos en ese huequito y ahí que estuvimos los 6 días. También tengo que decir que es un festival muy largo. 6 días para mí, lo he comprobado este año, son muchos días, porque es que son muchos días durmiendo en la mierda básicamente, o sea, son muchísimos días en los que acabas destrozadísimo y agotado. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, pues eso, hablaros un poquito del camping. El camping, básicamente eso, una mala organización que flipas. Obviamente las duchas allí, pues parecían duchas de la cárcel real. Os voy a dejar fotos por aquí. Y mirar las duchas, por favor, o sea, llenas de mierda. Pasaban los días y el suelo se llenaba más de mierda. Y bueno, pues no sé, obviamente del camping, ¿qué te puedes esperar? Que es un truño, eso es así, o sea, ya está. También lo que he dicho antes, el camping de Malvarrosa es el que está más lejos de la zona de conciertos y de la playa, obviamente. Entonces, pues nada, el Arenal te ofrece por 12 euros un bus. Bueno, un bus no, es una pulserita, que es esta. Es esta pulserita que ya se ha borrado, pero pone Sander Bus del Arenal Sound, ¿vale? Que con esta pulsera tú pagas 12 euros, te la dan y puedes coger todos los buses que proporciona el Arenal, pues para ir a la playa, para ir al supermercado, para ir a la zona de conciertos. Entonces, si vais a ir al Arenal Sound 2018, ¿vale? Y vais a estar en el camping de Malvarrosa, yo os recomiendo 100% que la compréis, porque sí, son 12 euros, pero van a ser los 12 euros mejores invertidos del festival, porque es que sirven muchísimo. Nosotros, la primera noche que llegamos, pues nos dijo una amiga mía que había como una especie de fiesta en la playa, tal y cual, y bueno, pues ese día todavía no habíamos comprado la pulsera, la íbamos a comprar al día siguiente, y decidimos ir andando para comprobar si era necesaria la pulsera o no. ¿Qué pasa? Que nos perdimos. Primero, del camping de Malvarrosa a la zona de conciertos hay una tiradita. Tú ya en bus lo notas que hay una tiradita, pues imagínate andando. Vale, eso lo primero que dices, bueno, pues 20 minutos andando, pues a lo mejor a alguien que le gusta andar muchísimo, pues sí que se los puede hacer. Pero es que aparte de eso, nos perdimos, o sea, no supimos
supimos cómo ir para allá y acabamos en el ayuntamiento. Tú dime cómo acabamos en el ayuntamiento. Es que, bueno, en fin. Los supermercados, el Mercadona, el Aldi y tal, pues sí que están cerca del camping de Malvarrosa, están a unos minutos andando, pero también merece la pena porque te coges un bus y te deja allí y luego para traer la compra, pues en vez de traerla cargado, porque es que eso también lo hicimos y es una matada, aunque esté cerca, vas a ir con bastantes cosas, es mejor cogerte el bus, te deja y te deja al lado y ya está. Entonces el bus es muy necesario y para ir a la playa igual, bus necesario si vas al camping de Malvarrosa. Si vas al camping del Arenal, no lo sé si será necesario, para mí realmente no, yo creo que simplemente si estás en el Arenal te puedes comprar la pulserita pues para ir al supermercado, porque para eso sí que sirve, pero vamos, de todas formas puedes montarte en los buses por 1,50 el viaje, entonces yo no sé si te merece más la pena estando en el camping del Arenal comprarte la pulsera por 12 euros o pagar cada viaje que hagas por 1,50, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Si estás en el camping de Malvarrosa, cómpratelo. Ay, que se me ha caído la pulsera. Bueno, por si os interesa, la pulsera de este año es así, bueno, no sé si el del año pasado sería igual. Arenal Sound, aquí pone de Malvarrosa y ya está, básicamente. Deciros que, bueno, lo de la organización. ¿Por qué es tan pésima la organización? Aparte de por el camping, ¿vale? Que ya os he dicho que es malísima. Os voy a contar ahora la organización de los conciertos. Vale, ¿qué pasó? El primer día de conciertos, que fue el día 1 de agosto por la noche, no fuimos porque nos perdimos y llegamos al ayuntamiento, vale, punto final. El segundo día de conciertos, de todas formas, el primer día tampoco había nadie que nos gustara, entonces pues bueno, pues no pasó nada. El segundo día de conciertos eran cuando tocaban Beli Basarte, bueno, a los que a mí me gustaban, ¿no? Beli Basarte, Dulceida, The Triplets, Las Bistec y toda esa gente, ¿no? A mí Dulceida y The Triplets me encantan porque me flipan, entonces, y a una amiga mía que iba pues también, entonces quisimos ir a verles, a Dulceida y a The Triplets, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el Arenal tiene 3 escenarios. Estaban el Thunder Beach, el Desperados y el Negrita. Que por cierto, el Desperados y el Negrita es que estaban pegados. O sea, si el Desperados estaba aquí, el Negrita estaba aquí. Estaban pegadísimos. Que yo no, bueno, nunca lo vi, pero si tocaban dos artistas a la vez, uno en cada escenario, la música se chocaba. Que yo eso nunca vi que tocaran 2 a la vez, pero bueno, que están súper juntos los escenarios. Vale, pues ¿qué pasa? Que toda esa zona, como los 2 primeros días no tocaba nadie en esos 2 escenarios, que son los más grandes, pues esa zona la vallaron y ahí no podía pasar nadie. Y entonces dejaron simplemente el escenario de Thunder Beach, que es un recinto pequeñito que está en el Beach Club y por eso tiene el suelo es de arena y tal y no sé qué, no sé cuánto. Pues bueno, ese escenario está como metido, a ver, no es que esté cubierto, pero está como metido en un sitio y es súper pequeñito. Entonces, ¿qué pasó el segundo día? Creo que fueron más de 300.000 personas al Arenal. Entonces, imagínate meter a muchísima gente en un escenario pequeñito vallando el resto de la zona de conciertos. Es como, vamos a ver, hubo gente... A ver, os explico. Una amiga mía y yo nos quedamos viendo el concierto de Dulceida porque queríamos verla y tal. Vale, deciros que fue imposible porque había una de gente que, mira, a mí hubo una vez que me entró un agobio que dije, yo de aquí no salgo. Es que, de verdad, o sea, una de gente, metieron a tantísima gente en un recinto tan pequeño, en un escenario tan pequeño, que eso yo no sé ni cómo no murió alguien, os lo prometo. Entonces eso, básicamente estábamos viendo Dulceida y la gente te pasaba por aquí, te pasaba por allá, para adelante, para atrás, te empujaba, no sé qué, estabas con la gente a medio milímetro de distancia, entonces era imposible. Entonces mi amiga y yo dijimos, mira, nos da muchísima pena porque queremos ver a Dulceida, queremos ver a The Triplets, y antes de que acabara Dulceida dijimos, vámonos porque es que esto es un agobio que flipas. Y aparte no paraba de entrar gente, gente que se quería salir y eso se formaba ahí un cúmulo de personas que era muy agobiante. Entonces dijimos, vámonos, nos da mucha rabia porque hemos pagado por venir a ver a los conciertos y no podemos por la cantidad de gente que hay. Encima salías de ese escenario, salías de allí y los de seguridad te empujaban para que salieras. Y es como, vamos a ver, estoy en mi derecho de quedarme en este sitio si quiero, no me empujes. Pero bueno, en fin. Y luego ya cuando salías a la calle, ese día no te dejaban volver a entrar por la cantidad de gente que había. O sea, no te dejaban volver a entrar. Y hubo muchísima gente que se quedó fuera, pero muchísima. De hecho, os voy a dejar un vídeo por aquí. ¿Veis? Toda esta gente estaba fuera. O sea, no estaban dentro de la zona de conciertos. Estaban fuera a las puertas para entrar. Era imposible entrar ese día, un agobio impresionante. Y por eso digo lo de la mala organización. Lo digo porque me pareció fatal y una malísima idea que cerraran, o sea, que vallaran los escenarios principales y toda esa zona que era súper amplia para que la gente se hubiera podido al menos distribuir por allí y que no hubiera habido tanto agobio. Pero bueno, lo hicieron fatal.
pero fatal. Entonces, ese día, después de Dulceida, tocaban The Triples y no sé si otros dos más, y les cancelaron los conciertos. Entonces, los reubicaron, ¿vale? O sea, imagínate la mala organización que tiene que haber para que tengan que cancelar conciertos de la gente que había, que era imposible andar por allí. Ese día me pareció tan mal todo que me entró un agobio que flipas, que me quería ir ya a mi casa, que era una mierda, que no sé qué. Entonces, al día siguiente tocó The Triples, ¿vale? Al día siguiente ya así como que reubicaron a la gente que habían cancelado y tal y cual. Entonces, al día siguiente de ese era cuando pinchaba Martin Garrix y Jonas Blue, ¿vale? Que eran como los más grandes de todo el festival, y yo estaba como muy hypeado porque quería ver a Martin Garrix en directo, ¿vale? Entonces, esa noche sí que os digo que yo creo que fue una de las mejores noches de mi vida, porque me lo pasé tan bien. Encima, cuando llegamos para allá, ya habían abierto por fin todos los dos escenarios grandes, porque era en el escenario grande en el que tocaba Martin Garrix, todo eso estaba abierto, y menuda diferencia, o sea, había muchísimo espacio entre la gente. Obviamente, si te ponías pegado al escenario, pues no podías ni respirar, pero si te echabas más para atrás, pues sí que tenías muchísimo espacio para andar por allí, para tal y cual. Entonces, esa noche yo me lo pasé genial, porque encima mi amiga y yo nos pensamos que nos habíamos quedado sin ver a The Triples, pero no, les reubicaron para ese mismo día y fue como una sorpresa, y fue increíble, o sea, increíble esa noche. Las cosas como son, yo lo digo todo, esa noche me lo pasé muy bien y punto. Otra cosa que me parece súper mal del Arenal es que dentro no te dejen pasar ni una mísera botella de agua, ¿vale? Ni una botella de agua que te dejan pasar a los conciertos, que te puedes morir tú ahí de sed, que no te dejan pasar una botella de agua. Y luego encima la botellita de agua, porque, bueno, otra cosa del Arenal, por si no lo sabíais, es que no puedes pagar en euros, tienes que cambiarlos por Twents, que es como la monedita de allí, que este año Twenty ha patrocinado no sé qué mierdas. Entonces, un Twent duplica al euro, es decir, un Twent son 2 euros, y una botellita dentro del recinto de conciertos, así de nada, pequeñita, te cuesta un Twent, es decir, 2 euros una botellita de agua. Como que nos daba mucha rabia pagarla, pero llegó un momento del concierto, porque encima Martin Garrix acabó a las 6 de la mañana, entonces llegó un momento en el que mi amiga y yo ya teníamos una sed que no podíamos aguantarnos, y tú cuando tienes muchísima sed o muchísima hambre o lo que sea, pues como que te da más igual pagar un poquito más. Entonces dijimos, bueno, venga, vamos a comprarnos una botellita de agua, aunque sean 2 euros, pero es que si no nos vamos a morir aquí de sed. Cambiamos el Twent, no sé qué, no sé cuánto, entonces vamos a comprar la botella de agua y no les quedaban, o sea, no les quedaban botellas de agua. Es que alucinante, alucinante de verdad, que al final nos tuvimos que comprar un refresco porque obviamente ya el Twent no lo íbamos a tirar, ¿sabes? Pero bueno, que alucinante lo del agua, me pareció sumamente mal, o sea, pero fatal. Y nada, básicamente eso, yo creo que esta ha sido mi experiencia. Ahora, la pregunta del millón, ¿repetiría? Yo sí, pero con condiciones. Es decir, yo que este año ya sé lo que es, o sea, ya he vivido la experiencia, ya sé qué es el Arenal Sound, pues repetiría con más gente, ¿vale? Porque yo creo que a estos sitios hay que ir con más gente, mejor preparado, es decir, llevándonos sillas, llevándonos mesas, llevándonos cosas, ¿vale? Mejor preparados. Y nada, que ya está, que si estáis pensando en ir, ¿vale? Vale, os animo a ir porque, bueno, es una experiencia. Si a lo mejor vais 3 personas como fuimos nosotros, sin experiencia ninguna, os voy a decir y os digo que vais a acabar en la mierda y vais a tener unas ganas de volver a casa loquísimas. Pues sí, ir y vivir la experiencia y ya está. Y que se sobrevive, sobrevivir se sobrevive, ¿vale? Entonces, pues en resumen, este año para mí, por ejemplo, hay muchísima gente que ha dicho la mejor experiencia de mi vida, tal. Para mí no, para mí este año no ha sido la mejor experiencia de mi vida. De hecho, lo he pasado bastante mal allí porque era muchísimo agobio, no teníamos comida, luego encima queríamos ir a un sitio y no había. El supermercado, el primer día parecía un apocalipsis zombie, parecía que iba a haber un terremoto y la gente ahí, la gente comiendo dentro, bebiendo, bueno, un desastre, que luego, menos mal que nosotros lo llevábamos con humor, porque es que si no ya te mueres real. Pero bueno, que ya está, que la experiencia está vivida, que yo repetiría en otras condiciones, ya sabiendo lo que es, con más gente y tal, pero bueno, que básicamente no ha sido como la experiencia de mi vida, o sea, realmente lo he pasado bastante mal, pero bueno, lo compensa la noche de Martin Garrix. Y nada, que ya está, que espero que os haya gustado muchísimo, que no sé si me dejo algo, si me dejo algo, tenéis alguna duda más, dejadmelo en los comentarios que yo la respondo allí tranquilamente. Y nada, que espero que os haya gustado muchísimo, que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que compartáis este vídeo con vuestros amigos para que sepan la experiencia mía en el Arenal Sound 2017. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós a quien me haya visto.